Bien, bueno, la tarea sigue estando pendiente, la analizamos la siguiente, o el día de mañana. Requiero que la hagan, sí o sí, por favor. Todo esto que les dejé de tarea, el dominio, todo eso, ¿vale? Bueno, una vez que hayan terminado su tarea, pues bueno, la analizamos mañana temprano, vemos los resultados, aclaro dudas y seguimos con bueno, continuamos. Vamos a ver lo que es la función lineal. Cuando dice que y es una función lineal de x, lo que quiere dar a entender es de que la gráfica de la función es una recta. De tal manera, puedo usar la forma pendiente intersección de la ecuación de una recta para escribir una fórmula para la función como. Nosotros tenemos la ecuación de la recta, ya la vieron, y es igual a mx más b, pero en vez de ponerle y, más bien le colocamos f de x es igual a m de x más b, donde m es la pendiente de la recta y b es la coordenada al origen. Fácil. Entonces, nosotros tenemos el ejemplo de una función lineal. Entonces, nosotros tenemos que la función lineal f de x 3 x menos 2 es una función lineal. Pregunta, de menos infinito a infinito, ¿cómo se comporta mi función creciente o decreciente? Creciente. Ok, ya identificamos. Y esa es una forma de tabular las gráficas. En caso de que yo no tenga el recurso, que ya no es posible, pues lo tengo que graficar a mano. Entonces yo puedo encontrar hasta una solución de la ecuación mediante esto, pero continuamos. Bueno, ¿alguna duda con la función lineal? Que es una recta, puede ser creciente, puede ser decreciente. ¿Alguna duda ahí? No. También hay que resaltar que la función lineal tiene exponente 1, ¿vale? Ahora vamos a ver una función polinomio. Una función P se le llama polinomio si cumple esta propiedad o esta función, donde n es un número entero no negativo y los números a0, a1, a2, a n son constantes que se conocen como coeficientes del polinomio. Aquí hay algo particular. El dominio de cualquier polinomio es menos infinito hasta infinito todos los números reales. Entonces, ¿por qué tenemos esta forma? Porque yo puedo verificar que si yo sustituyo valores de un polinomio, automáticamente me va a generar uno. Entonces, por ejemplo, si el coeficiente principal a(n) es diferente de cero, entonces el grado del polinomio es n. Por ejemplo, la siguiente función, 2x a la sexta menos x cuarto, x a la cuarta más 2 quintos de x cúbica más raíz de 2, es un polinomio de grado 6. ¿Por qué es un polinomio de grado 6? Porque tenemos que verificar el polinomio de mayor grado y en este caso es el número 6. Entonces, esta función tiene una gráfica. ¿Cuál? No la sabemos. Pero yo sé que todos los polinomios tienen un dominio de menos infinito hasta infinito. Ahorita lo veremos más a detalle. Entonces tenemos la función polinomio tiene un grado 1. Si el polinomio tiene grado 1, es una recta, nada más. Si el polinomio tiene grado 2, es una función cuadrática, es una parábola. Un polinomio de grado 3 tiene la forma tal y se conoce como una función cúbica, como una S. Si nosotros reafirmamos lo que estamos viendo, déjenme volver a resetear esto. Vamos a poner X. ¿Qué exponente tiene X? El que acabo de colocar en GeoGebra. ¿O qué comportamiento tiene esta función X? ¿No es lineal? Es una lineal, es su exponente 1. Excelente. Si yo le pongo, eh, le aumento el grado, ¿qué es? Una parábola. Bien lo está diciendo la diapositiva.
Si yo le pongo x al cubo, es una s. Y se va repitiendo conforme va aumentando el polinomio. X cuarta, vean, x sexta, x octava. ¿Qué va pasando con los pares? A ver, chéquenlo. Por ejemplo, si yo le pongo x a las 0.5, o vamos, no, es que no me está dando medios. ¿Cómo lo puedo poner? ¿Punto 5? No, tampoco. Vamos a analizar una por una. Esa es una parábola normal. Ahí, ¿qué le pasó de x cuadrada a x cuarta? ¿Qué le pasó a la parábola? ¿Cómo cambió? Si yo le aumento a x sexta, ¿cómo cambia? Y si le aumento a x octava, ¿cómo va cambiando? ¿Qué logran ver? ¿O ya no me escuchan? Bueno, que A ver, dígame, Iram. bueno, lo que se nota más es que, digamos que la línea del cero es más ancha. Se está haciendo más y más ancha. Ah, entonces quiere decir que entre más aumente el grado del polinomio, más ancha va a ser la función. Y tiene razón. Todos los polinomios tienen un dominio de menos infinito a infinito. Eso es lo que está pasando. De igual forma, vamos a analizar ahora las cúbicas. X a la quinta, X a la séptima y X a la novena. Ah, perdón, ahí me equivoqué. X a la novena. De igual forma, ¿no? Lo ancho, cada vez que yo aumento el exponente se va haciendo más ancho la parte de la S. Entonces, ya que vimos eso, el grado del polinomio me indica que va a ser una línea, una función cuadrática, una función cúbica. Nada más. ¿Alguna duda hasta ahí? Vale. Entonces tenemos aquí los ejercicios. Esa es una función cuadrática. Ese sigue siendo una función cuadrática, pero en negativo. El signo me va a decir si abre arriba o abre hacia abajo, o abre a la derecha o abre a la izquierda, según sea la forma. Tenemos también unas funciones cúbicas y superiores. Esta ya es la combinación de varias. Esa es una S, pues aquí está otra. Pero casualmente todas estas líneas corresponden a la prueba de la línea vertical. Son funciones. Corta uno, corta otro, corta otro, corta otro. Solamente corta un intervalo. Entonces todas, prácticamente todas son funciones. Entonces, esas son las funciones polinomio. Ahora veremos tres casos para las funciones de potencia, que son muy ocupadas. Vamos a leer un poco. Una función de la forma No se f de... escucha distorsionado. Excelente, deme un segundo. ¿Qué tal ahora? ¿Cómo me escuchan? Bien,
Ok, perfecto. Perdón, errores de mi reto. Bien, vamos a ver otra vez. Tenemos tres casos de la función de potencia, ¿vale? La función de potencia es de la forma x es igual a, bueno, f de x es igual a x a la a, perdón, donde a es una constante que se llama función potencia, ¿vale? Tenemos varios casos donde a es igual a n. Entonces, por ejemplo, si a es igual a n, pues podemos poner x1 es una función lineal. Si yo coloco un x al cuadrado, o 2 es una función cuadrática. Si yo coloco un 3 en a, es una función cúbica, una función cuarta y una función quinta. Ese es el primer caso y esto es un polinomio. Se parece mucho al polinomio, ¿vale? La única diferencia que los polinomios es una mezcla de diferentes valores. Este es una función potencia. Entonces, nosotros nos damos cuenta de esto. Ese es el caso uno. La forma general de la gráfica f de x es igual a x a la n depende si n es par o es impar. Entonces aquí nosotros ya lo vimos, si es 2, 4, 6, 8, nosotros tenemos que la parábola solamente se va a hacer más ancha como lo dijo Iram hace ratito. Si yo doy 1, 3, 5, 7, 9, va a ser en forma de S y va a ser más ancha esta parte. Entonces es prácticamente una forma general, ¿vale? Entonces, aquí dupliqué diapositiva. Tenemos el caso 2. Una función de la forma f de x es igual a x a la a, donde a es una constante, se le llama función potencia. Ah, aquí tenemos un punto importante. Tenemos que si a es igual a 1 a la n, donde n es un entero positivo, aquí podemos tener una media parábola, pero depende mucho de lo siguiente. Si la función f de x es igual a x a la 1 sobre n, eso es exactamente igual a la raíz de x a la n, que es una función raíz. Para n es igual a 2, es la función raíz cuadrada cuyo dominio es de 0 hasta infinito. Aquí lo podemos ver. Y para n es igual a 3, es una función cúbica, cuyo dominio son todos los números reales. Entonces, vamos a aclarar este punto porque sí resulta un poco más complicado. Si yo pongo la raíz de x, vamos a ponerle raíz de x, yo automáticamente tengo esta función que tiene un dominio de 0 hasta infinito, pero yo la puedo transformar como x a la 1/2. ¿Y qué pasa? ¿Es lo mismo? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué piensan? ¿O alguna vez habían visto esta equivalencia, esta forma de reescribir una raíz? Sí, no, díganme, aunque sea en el chat, por favor. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Excelente, gracias, Evelyn. Bueno, ahorita aclaro y refuerzo este punto, porque esta es una de las fórmulas más ocupadas, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo una raíz cúbica, vamos a ver dónde tengo las raíces cúbicas. No lo encuentro, dame un segundo. Ahí está. Una raíz cúbica de x, no, este es 3 raíz de x. Mm,
Bueno, vamos a ponerla como x a la 1/3. Ese es lo mismo que raíz de 3. Bueno, raíz cúbica de x. Nos damos cuenta que es una función, pues, volteada, ¿no? Es como una función cúbica, pero volteada. Y efectivamente su dominio son todos los números reales. ¿Qué son todos los números reales? Pues de menos infinito hasta infinito. ¿Vale? Entonces tenemos una forma donde sea una raíz nuestra potencia. ¿Vale? Y tenemos la función potencia en el caso 3. Tenemos una función de la forma f de x es igual a x a la a, donde a es una constante que se llama función potencia. Y si consideramos varios casos, a es igual a -1. Entonces, si yo pongo a la -1, hay otra propiedad que me dice que x a la 1 es igual a 1 sobre x. Es el inverso. Entonces, la gráfica sería una función potencia, una función hiperbólica. Ah, entonces es una hipérbola, ¿vale? Tenemos, vamos a aclarar ese punto porque me preocupa realmente que no logremos concebir esa parte de equivalencias. Deme un segundo. Um, Bien. Tenemos dos equivalencias, chicos. Por ejemplo, si yo tengo x a la 1/2, esto es igual a la raíz cuadrada de x. Si yo tengo x a la 1/3, esto es igual a la raíz cúbica de x. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrada más 2x más 1 a la 1/2, se pasa a raíz. ¿Cómo se pasa? Sería 2 y todo el polinomio abajo. Esto y esto son exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula radica en lo siguiente. X a la 1 sobre n es igual a la raíz de n a la x. Esta fórmula es ampliamente ocupada porque podemos simplificarnos la vida en vez de ocupar radicales, puedo ponerlo en una función potencia y resulta muy fácil de ocupar en la técnica de derivación e integración. Entonces, antes de continuar, chicos, ¿alguna duda con esto? ¿Queda claro? ¿Me podría volver a explicar? Es que me sacó el Ok, bien, otra vez. Tenemos una fórmula general. La fórmula general me está diciendo que x a la 1 sobre n, estoy aquí, es igual a n a la raíz de n a la x. Voy a hacer otro ejemplo. Si yo tengo el seno de x más 3x a la 1/4, sigo esta fórmula y me dice que sería la raíz cuarta de seno de x más 3x. Yo puedo pasar de una función racional, si lo quieren ver así, una forma de raíz, perdón, a una fórmula de potencia y viceversa. Eso lo ocupamos para simplificar, pero todo es en base a esta fórmula. ¿Alguna duda ahí? No, Bien, no se les olvide esto, porque bueno, ya les daré un libro de formulario, pero sí tienen que saber esa. Y la otra es el inverso. X a la -1 es igual a 1 sobre x. Eso quiere decir que si yo pongo 3 a la -1, ¿a qué va a ser igual? Díganme, por favor. 1/3. 1/3, tan sencillo. Y si yo le pongo seno de x a la -1, sería 1 sobre seno de x. Y si yo le pongo x a la -2, esto sería 1 sobre x al
cuadrado. Esta fórmula es la inversa, ¿vale? ¿Alguna duda con esas dos propiedades? No, Evelyn, realmente recuerda, sigue la fórmula. Si yo tengo x a la -1, no quiere decir que el 1 sea esta parte, el numerador, no, al contrario. Como es la inversa, todo se va a dividir siempre uno entre lo que tengas aquí. La única diferencia es de que el exponente lo tienes abajo, pero con signo positivo. Vamos a ver este ejemplo, por ejemplo, x a la -2. Yo puedo decir que x a la -2 es igual a 1 sobre x al cuadrado, nada más es el inverso. No sé si ya quedó claro, Evelyn. Excelente, acuérdense, el 1 siempre va a estar de ley, ¿eh? Siempre, siempre. Vamos a hacer el último. Por ejemplo, si yo les pongo x cuadrada más 3x más 2 a la -1, esto es igual a 1 sobre x cuadrada más 3x más 2. ¿Vale? Entonces espero que quedara claro esta parte y sí es muy importante. Entonces tenemos función potencia cuando son negativos y son en forma de hipérbolas. ¿Alguna duda hasta ahí? No, ninguna. Bueno, recuerden, estas primeras clases son teoría, después me van a tener que estar ayudando en ejercicios y no se van a poder quedar callados. Bueno, tenemos otro tipo de funciones, que son las funciones racionales, ¿vale? Una función racional f es una razón de dos polinomios. Entonces tenemos f de x es igual a p de x entre q de x, donde p y q son polinomios. El dominio contiene todos los valores de x tales que x sea diferente de cero. Un ejemplo es 2x cuarta menos x al cuadrado más 1 sobre x2 menos 4. Pregunta, ¿qué valores me hacen la función no definida? ¿Qué valor no puedo colocar aquí en el denominador? O vamos a recordar. Lo que quiero es de que evitar que el denominador, o sea, q de x, sea cero. Para hacerlo cero, ¿qué necesito? ¿Qué valor de x necesito para que q sea cero? Piénsele. Un número negativo, pero ¿qué número? Por ejemplo, si yo pongo uno al cuadrado, uno menos 4 menos 3. Pongo 2. 2 por 2, 4 menos 4, ¿cuánto da? Cero, ¿no? Entonces la función en 2 no está definida. Y vamos a proponer un número negativo. Menos 2 al cuadrado es 2 menos 4, 0. Por algo tenemos aquí las líneas de que la función no existe en 2 y menos 2. ¿Qué necesitamos? En las funciones racionales habitualmente son divisiones de polinomios. Recuerda, la regla número 1 dice que tengo que evitar que se me haga cero el denominador, siempre. Entonces yo tengo que encontrar los valores tales que esto no sean cero o sean cero para evitarlos. Entonces aquí debo evitar el 2 y el -2. Entonces vamos a dibujar en GeoGebra esta función. Vamos a ponerle, sería una división
Vamos a ponerle 2x a la cuarta menos x al cuadrado más 1. Todo dividido entre x al cuadrado menos 4. Y ahí está. ¿Qué notamos? Que pues está muy extraña esta función ya. Como son polinomios, sabemos que su dominio son todos los números reales. Sin embargo, aquí tenemos la restricción de que no podemos tocar un 2 y no podemos tocar un -2. Entonces, ¿cuál sería su dominio? ¿Me pueden ayudar? Lo voy a hacer grande para que se pueda ver aunque sea así. ¿Desde dónde empieza? Vamos de izquierda a derecha. Ayúdenme. Si le hago zoom, la función desde dónde viene. Eso les pasa por no hacer tarea. Es menos infinito hasta 2, pero no toca el 2. Esa es la primera parte del dominio. De 2 a -2 me genera, bueno, de -2 a 2 me genera esta parte sin tocar el 2 y mayor que 2 me da la siguiente parte. Entonces yo puedo calcular el dominio ya de forma visual si yo contemplo los valores tales que el denominador sea igual a 0. Eso significa que no va a poder tocar la función el 2 y el -2. Va a estar muy cerca, pero no lo va a tocar. Entonces, ¿alguna duda con las funciones racionales? Realmente ahorita nada más son conocerlas, ¿eh? No estamos haciendo absolutamente nada. Bueno, vamos a continuar. Ya vamos a acabar. Y ahorita vamos a terminar los ejercicios que no hicieron. Si una función puede construir, bueno, que serían funciones algebraicas, perdón. Si una función puede construir usando operaciones algebraicas como suma, resta, multiplicación y obtención de raíces, se le llama función algebraica. Cualquier función racional automáticamente es una función algebraica. A continuación se muestran algunos ejemplos. Tenemos que una función algebraica es raíz de x cuadrada más 1. Tenemos una división de dos polinomios más la suma de otro, algo más complejo. Tenemos las gráficas. Entonces, toda función algebraica es la combinación prácticamente de todas las operaciones: suma, resta, multiplicación, división, raíces, potencias. ¿Vale? ¿Alguna duda qué son las funciones algebraicas? Bueno, quiero pensar que no. Tenemos las más complejas, en pocas palabras, pero pues ustedes ya están más familiarizados por la carrera que llevan. Tenemos funciones trigonométricas. En el cálculo, la convención es de que siempre se utiliza la medida en radianes, excepto cuando se indique lo contrario. Por ejemplo, cuando se usa una función f de x es igual al seno de x, se supone que x significa el seno del ángulo cuya medida es en radianes, es x. Por consiguiente, la gráfica de las funciones seno y coseno son mostradas a continuación. Entonces nosotros tenemos una función seno, ¿vale? Recordemos que esto está dado en pi radianes. Si 2pi son 360 grados, ¿cuánto será pi? 180. 180 y pi medio sería 90. Eso lo vimos, esto es como una función de corriente alterna.
Es lo mismo, pero es periódica. ¿Qué quiere decir? Que va de menos infinito hasta infinito. Pero su rango, ¿cuál sería? Recuerden que el rango son los límites de y. ¿Me pueden decir, por favor? ¿Cuál es el rango de la función seno de x? ¿De dónde empieza a dónde termina en y? Véanlo. De 1 y -1. Ajá, ese es el rango, de 1 a -1. Tan sencillo. Y igual de la función coseno, que está desplazada a 90 grados, ya no comienza en cero, comienza en uno. Y tiene un dominio de menos infinito hasta infinito y un rango de -1 a 1. Entonces, tenemos ciertas propiedades. Observamos que para la función seno tiene un dominio, ya lo sabemos, de menos infinito hasta infinito y el rango es un intervalo cerrado de -1 a 1. En estos términos, para todos los valores de x se tiene que el seno de x es de -1 a 1 y el coseno es de -1 a 1. Una propiedad importante de las funciones seno y coseno es de que son funciones periódicas. ¿Qué quiere decir que son funciones periódicas? Que siempre se están repitiendo, ¿vale? Y tienen periodo de 360 grados o 2pi radianes. Eso significa que para todas las funciones de x, seno de x más 360 o 2pi radianes es igual al seno de x y el coseno de x más 2pi es igual a coseno de x. Y tiene razón. Vamos a ver. Voy a copiar esto y lo voy a poner acá arriba. Entonces, si al seno de x le sumo 360, por ejemplo, el seno de 0, le sumo 360 o 2pi, se recorre ¿cuánto? Un periodo. Entonces da lo mismo porque llega al mismo punto. Por ejemplo, si es el coseno de pi medios más 360, sería esta parte. Sería 5 pi medios. Estamos exactamente en el mismo punto. De igual forma, el coseno. Si es el coseno de 0 más 2pi, llegamos al punto donde vale 1. Si yo lo agarro en pi medios donde vale 0 y le sumo 360, es 5 pi medios. Entonces esta es una propiedad importante porque podemos suponer que el coseno se le suman lo que son los 2pi radianes. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues espero que no, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver que tenemos una función tangente, que la función tangente se relaciona entre la función seno y coseno por medio de la ecuación que es tangente de x es igual a seno de x entre coseno de x. Entonces, ¿cuál es el dominio y el rango de la función tangente? Vamos a calcularlo. Si yo coloco en GeoGebra tangente de x, ¿qué podemos notar de la función tangente de x? ¿Qué me pueden decir? ¿Es la misma? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. Una función seno y coseno es una función periódica, pero la función tangente también es una función periódica, solamente que tiene sus dominios
o su dominio de diferente punto. Si nosotros trazamos una función seno de x, podemos ver que comparte cierta similitud. Si nosotros nos enfocamos a un solo periodo de la función seno de x, que es hasta aquí, ¿cuántas veces se repite la tangente de x? Se debe repetir 3 veces. Entonces, la tangente de x tiene dominios de menos pi medios a pi medios. Es donde existe. Pero realmente hay valores donde no existe la función. Entonces nosotros podemos determinar que el dominio sería de menos pi medios a pi medios, que son 45 y 45 menos 45, 45 grados, y el rango es de menos infinito a infinito. Realmente, chicos, necesitamos comprender esta parte, ¿vale? Necesitamos hacer un poco más de ejercicios para poder comprender qué es lo que está pasando y cómo podemos determinar los dominios. Realmente sí podemos ocuparlo después, pero realmente es una forma diferente de poder entender lo que son las gráficas o las funciones mediante gráficas. A nosotros en la escuela, ¿qué nos hacen? Resuelve esto, eres bueno, eres inteligente, sí puedes. Pero realmente las matemáticas, en muchas ocasiones, las enseñan para que tú seas como una pequeña máquina, que las hagas sin saber realmente qué estás haciendo. Pero cuando tú comprendes gráficamente y qué estás haciendo, el aprendizaje se vuelve mayor y realmente no se les olvida cómo está pasando en este punto. Entonces, hagamos un pequeño esfuerzo para poder comprender. Recuerda, al principio siempre es difícil. Ya después, pues bueno, vamos haciéndolo más simple. Ahorita seguimos haciendo, tenemos casi 40 minutos, ¿vale? Voy a finalizar la sesión para que se vuelvan a unir porque nos quedan como 2 minutos a lo mucho, ¿vale? Entonces los veo nuevamente. Ay, caray. Pausó. Se me trabó mi compu. Dame un segundo.